Muy bien, para arrancar este material es necesario dejar establecido que es un principio de Dios comunicarse con el hombre, comunicarse con su creación. Es posible, es factible, estamos hablando de una relación espiritual. Realmente Dios habla, que haya gente que no lo conoce, que no lo escucha. Es muy diferente a poder corroborar de que Dios es real y se puede comunicar con una persona, de manera directa con sus hijos. Hay pautas para todo esto. Alguno puede decir, no lo veo, no lo siento, no lo creo, pero es cuestión de experimentarlo. Una vez que alguien ya lo experimentó, que pudo escuchar a Dios, a ella después no hay ningún tipo de argumento que pueda sacarte de tus convicciones de la genuidad de Dios, de lo auténtico que es. Ahora el tema es cómo escuchar a Dios, cómo poder percibir la voz de Dios. A veces no es audible, a veces tiene que ver con algo que marca en el corazón, pero hay maneras en las cuales Dios le habla a sus hijos para poder entender esto. Vamos a tener unos minutitos con algunos textos bíblicos para estar entendiendo cómo hace Dios para comunicarse con sus hijos, ¿sí? Y el texto que vamos a leer tiene que ver con el texto de Juan, donde dice que sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz. El texto es claro porque dice allí en Juan 10, 3, 4, a este habla el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y aquí está la clave. Aquí está la clave para poder distinguir y conocer la voz del pastor creador del cielo y de la tierra, y que dentro de su plan divino, él contaba con fluir en comunicación para con sus hijos. Y este pequeño videíto que te voy a mostrar ahora te da una pauta, una referencia terrenal, que fue el ejemplo que utilizó Jesús, para poder identificar cómo en el espíritu también se puede percibir, se puede conocer la voz del pastor creador del cielo y de la tierra y creador de nuestras vidas. One more time. Oh, what is Oh, good. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Tremenda la experiencia de poder uno sentirse identificado con esas ovejas que distinguen la voz de su pastor. Ahora, hacemos una pequeña referencia al respecto, porque
hay una confusión. Hay una confusión en cuanto a cómo poder comunicarse allí con Dios. Hay religiones que enseñan que hay diferentes caminos, que todos llevan a Roma. Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida, y es el único camino. También se practica de hablar con gente que estuvo en esta tierra y que ya partió, que ya murió, buenas o malas como sea, lo juzgará Dios a todo eso. Pero bueno, se practica en la religión que se le conocen por santos, que dice que son mediadores entre Dios y los hombres. Pero en Timoteo 2:5 la Biblia es clara cuando dice así que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que este es Jesucristo, hombre. Y Dios considera abominación hablar con gente que ya partió. No está dentro de sus habilitaciones, no está dentro de sus estatutos que la gente se comunique con la gente que ya partió, con personas que ya han muerto. No es de Dios. Lo practican los espiritistas, pero no es de Dios hacerlo. Ahora, sin irnos mucho de tema, hacemos otra aclaración. Orar a Dios es hablar, es conversar, platicar. Rezar es repetir, que no es lo mismo. Ejemplo, el Padre Nuestro fue solo un modelo a seguir, pero no para estar repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo. Imagínense que alguien se quiere comunicar para decirle algo a una persona, lo que fuera. Vamos a hacer un ejemplo, a un amigo, le vamos a decir, bueno, mirá, fulano, yo a eso de las 5 de la tarde más o menos voy a estar por tu casa. Bueno, mirá, fulano, yo eso de las 5 de la tarde más o menos voy a estar por tu casa. Bueno, mirá, fulano, yo eso de las 5 de la tarde... No es coherente, no es racional. Dios es muy inteligente. No necesita que le esté repitiendo y repitiendo y repitiendo algo. Se dialoga, se conversa, se le adora, se le pregunta. Es decir, puede haber una interacción. Él es espiritual, nosotros tenemos un espíritu, pero no para estar repitiendo. Esa no es la modalidad que Dios implantó, ¿sí? Él siempre está presente cuando se invoca el nombre de Jesús, cuando uno se arrepiente de sus pecados. Él siempre está presente. Allí a Daniel en un momento dado le dijo, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios, ahí fueron oídas tus palabras. Imprescindible tener la fe para decir, me voy a comunicar con Dios y Dios se va a comunicar conmigo. En la vida práctica, Dios tiene muchas maneras para comunicarse con el hombre. Primeramente tenemos la Biblia, que es lo más seguro, es lo más eficiente, lo que Dios nos dejó establecido, las Escrituras. Algunos pueden decir, la escribieron los hombres. Yo les desafío a esa gente que se metan con Dios, que corroboren lo que está escrito en la Biblia y que corroboren cómo Dios respalda lo que está escrito y le pone cosas en el corazón del hombre y le saca cosas en el corazón del hombre, siempre bajo el marco de los parámetros de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero eso hay que experimentarlo, no hay que discutirlo. Eso se toma o se deja. También Dios habla en lo profético, aunque algunos están en desacuerdo, la profecía va a funcionar hasta que aparezca lo perfecto, que es Jesucristo, ¿sí? Eso está en 1 Corintios 13. Cuando aparezca lo perfecto, las profecías acabarán, las lenguas acabarán. Mientras tanto, eso está vigente, aunque a algunos les cueste entenderlo o tengan una interpretación diferente de este tema. La idea no es chocarme con nadie, sino poder fluir en una verdad bíblica que pueda bendecir el corazón de aquel que está interesado en poder hablar con Dios y que Dios le hable a él. Lo otro es un don, es el don de la interpretación de lenguas, que eso también lo puede corroborar allí en la palabra de Dios. Bueno, voy a pasar rapidito por acá. Dios puede hablar con sueños también. Allí en Daniel capítulo 2 también dice que se soñarán sueños, se verán visiones. Los consejos que están inspirados en la palabra de Dios
y bajo la influencia del Espíritu Santo. Predicaciones que hablan directamente al corazón, que uno siente presencia de Dios cuando un hombre ungido por el Señor está marcando, direccionando hacia una verdad de parte de Dios, ¿sí? Mentores que son cuidadores de las ovejas de Cristo. Situaciones ocasionales que también nos hablan, eso lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en nuestra vida diaria. También Dios habla directamente al corazón, de una manera inefable, que no se puede explicar con palabras, ¿sí? Y puede hablar también, según está escrito en la Biblia, puede hablar a través de las piedras, a través de vellones, que es para pedirle pruebas a Dios. No me voy a extender con esto, pero Dios puede hablar, inclusive lo dice en algún momento, a través de una mula también, ¿sí? En 1 Corintios 14 vemos cómo el apóstol Pablo procuraba que haya palabra de Dios. Por eso él insiste en que se profetice, porque era una iglesia con dones, con un mover del Espíritu Santo, pero una iglesia que tenía pecado que no eran tratados, porque lo que trabaja sobre el corazón del hombre es la palabra de Dios. Es decir, se puede ser muy carismático, pero no estar bien fundamentado en la palabra. Por eso decía Pablo, profeticen. Inclusive allí dice, interpreten cuando hayan lenguas, porque hay diferentes tipos de géneros de lengua. Hay géneros de lengua que tienen que ver con lenguas angelicales, hay géneros que tienen que ver con lenguas terrenales, en la cual Dios utiliza un idioma terrenal para hablarle una verdad a otro que no conocía o que nunca había practicado quizás ese idioma, pero Dios lo utiliza. Están los géneros de lenguas que tienen interpretación, que trae un mensaje al corazón. Y también están las lenguas aquellas que es para nuestra propia edificación, que de repente quizás ni entendemos lo que estamos hablando, pero hay algo en el espíritu que se está percibiendo, uno siente esa edificación. Pero no me voy a detener allí en hablar de las lenguas. Pero sí explicar cómo procuraba el apóstol que existiera, que se dijera la profecía, porque la palabra de Dios es la que conduce, la que edifica, la que bendice a las personas, la que le dice esto se hace, esto no se hace. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué método usa Dios para hablarme a mí? Es una pregunta que uno no puede evitarla. Algo Dios tiene que estar utilizando para hablar a mi corazón. ¿Cómo puedo decir de tener una fe si no tengo una relación? Que no es lo mismo tener una religión que una relación. Para tener una relación es imprescindible que haya un diálogo, una comunicación, entender, yo no digo entenderlo totalmente a Dios, pero entender las cosas que Él pone y saca del corazón. Entonces una buena pregunta que uno se puede hacer a esta altura de este estudio y decir, la Biblia en lo profético, en la interpretación de lenguas, con sueños me habla Dios, con visiones, con consejos, ¿cómo me habla Dios? Una predicación de un pastor, de un siervo. Tengo mentores que me siguen, me respiran en la nuca y me guardan de que yo cometa errores, y Dios en alguna manera me está cuidando, aunque está utilizando cuerdas humanas, personas, pero me está cuidando. Así que Dios tiene interés en comunicarse con nosotros. Y esa pregunta no podemos obviarla. Y es un buen momento para preguntarnos y decirnos, ¿de qué manera Dios me habla a mí? Encontramos en la Biblia, encontramos diferentes referencias de tratos que Dios tuvo con sus hijos, con sus escogidos, con sus pueblos, con sus siervos. Jesús en Getsemaní, allí cuando le estaba declarando que tenía que tomar una copa amarga, allí hay una comunión donde no se escuchó ninguna voz de Dios, ni figura allí que alguien bajó a hablarle, pero sí algo Dios le puso en su corazón y tenía que ver con el sacrificio de la cruz, a tal punto que Jesús le dice, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Ahí encontramos una comunicación. Siempre estas tienen que ver con la oración.
Mayormente estas tienen que ver con una comunión con Dios. Ahora, Pablo, también, él tenía el privilegio de que en el Espíritu, Dios lo elevaba al tercer cielo y allí le puso un aguijón para que Pablo no se ensoberbezca, que aparentemente era una enfermedad que tenía en la vista, que eso lo mantenía humilde. Pero ahí en Corintios 12 vemos que sí o sí, él tenía una relación, él tenía conocimiento, algo Dios le estaba hablando. Por eso, esto digo, esto es factible, esto es probable, está al alcance de cualquier persona que quiera acercarse a Dios. No es para algunos privilegiados, es para aquellos que quieran acercarse a Dios. La invitación de Dios la extiende. Juan en Patmos escribió el Apocalipsis y hubo un momento en las Escrituras que él hasta en una visión se veía que lloraba y viene un anciano de días y le habla. Es decir, es una experiencia vivida. ¿Quién le arranca eso de corazón a Juan? De su mente. Si es algo empírico, algo experimentado, vivido con el Creador. Lo mismo que Pedro cuando ve la visión en Hechos 10 de un lienzo que fue confrontado por Dios y Dios trata con él para poner cosas en el corazón o para sacar cosas en el corazón. Ahora, las revelaciones tienen obstáculos, tienen confrontaciones espirituales. Ahí en Daniel 10 vemos cómo el conflicto era grande, dice, porque lo que estaba cayendo sobre el profeta era una revelación que él iba a dejar establecida para nosotros, para todos aquí en la tierra, pero esa revelación venía con una oposición espiritual, a tal punto que estuvo 21 días en ayuno, porque ese conflicto demoró que llegase ese mensaje, para no extenderlo, para no estar tan detallado, ¿no? Que llegase el mensaje al corazón del profeta. Así que no es extraño que las revelaciones tengan ciertas oposiciones espirituales y tiene que ver por la dimensión de la contundencia que tiene esa revelación. Eso que Dios nos habla al corazón, a cada uno de aquellos que tratamos con Él. A continuación voy a estar presentando 5 demostraciones de Dios tratando de permear el entendimiento humano, tratando de fusionar lo celestial con lo terrenal, lo divino con lo humano. Es lo que usted va a ver ahora, lo que ocurrió siempre, que la palabra espiritual de Dios se topa con el literalismo absurdo de la mente humana. Ahora Dios, en su misión de comunicarse con sus hijos, Él quiere interactuar con nosotros. Por eso dice en el Salmo 32:8, te enseñaré y te haré entender el camino que debes de andar. Incluso hace una comparación un poquito fuerte allí porque dice, no seas como el mulo, como el caballo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con frenos, si no, no los podés maniobrar. Así que vamos a pasar ahora a estos puntos importantísimos. En el punto número 1 vemos cómo Dios está tratando con una sola persona, con Nicodemo. Un trato de persona a persona, en Juan capítulo 3. Y la propuesta de Dios, el mensaje, la palabra, lo que Dios quería hablarle, era de un nuevo nacimiento. En alguna manera Nicodemo quizás se sentía realizado por la posición religiosa que tenía, la supuesta posición espiritual que debería tener. Y Jesús le habla de un nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Pero mire cómo reacciona el absurdo humano, que él pensaba en entrar otra vez al vientre de su madre. Es decir, por donde lo mire es absurdo. Y Jesús es directo con él al decirle, ¿cómo que no sabes esto? Bueno, mira lo que me estás preguntando. Hablo de un nuevo nacimiento que es espiritual. Hablo de un antes y de un después en la historia de tu vida. Es imprescindible un nuevo nacimiento y acá nos vemos a Jesús chocando, la voz de Dios chocando con el entendimiento humano. Y acá lo vamos a ver también en otras áreas que esto también ocurre. Acá, en esta otra ocasión, lo vemos a Jesús tratando
con 3 personas. Con Nicodemo era una, acá son 3 personas. Él se llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y bueno, había un propósito en especial porque después ellos iban a ser columna de la iglesia y necesitaban las columnas tener este tipo de experiencias. Pero lo que Jesús quiso allí mostrarle en alguna manera fue lo que Dios, interrumpiendo a Pedro mientras hablaba, porque quería hacer 3 enramadas, es que en Jesús, en él tiene contentamiento. Jesús en ese momento estaba hablando con Moisés y con Elías. Uno hacía descender fuego del cielo, otro abrió el mar en 2. Es decir, tremendos hombres de Dios, tremendos ungidos. Y allí se vislumbraron los 3 discípulos que estaban con Jesús. Y Pedro sale con el absurdo de decirle, ¿querés que hagamos aquí 3 enramadas, una para cada uno? Los otros 2 están en la gloria, vienen quizás de las calles de oro, del mar del cristal, viene de la gloria a vivir en una enramada que Pedro le va a hacer acá. El absurdo de no entender lo que Dios quiere hablar, siempre Dios chocándose con la mente humana, lo infinito de Dios con lo finito del hombre. Entonces a esa voz que le dice, escuchen a Jesús, en Él tengo contentamiento. A Él es el que pongo adelante. Inclusive cuando termina este pasaje en Mateo 17 dice, y no encontraron a otro sino a Jesús solo. Y vieron a un Jesús glorificado de una manera poderosa, su rostro y su vestido se pusieron como el sol, resplandecieron. Es decir, evidentemente una manifestación gloriosa. Y bueno, la mente humana, sin estar entendiendo, quizás hoy nosotros podríamos decir, si estoy experimentando esto porque lo necesitaré para mi futuro, para mi ministerio, entenderlo, a dónde Jesús me trajo y qué es lo que me está haciendo ver, para qué. Lo que menos pensaríamos hoy que entendemos la Biblia es decir, le vamos a hacer 3 enramadas, como que no tuvieran dónde estar ellos. Entonces, vemos aquí una vez más a Dios forcejeando para que se le entienda, para que puedan captar lo que le está hablando. Vamos a otro. Aquí vemos a Jesús ya tratando con más personas. Estaba tratando con 12, que eran con sus discípulos, en Mateo 16, del 13 al 18. Y acá lo que quería Jesús era revelar su identidad. ¿Quién era Él? Lo llevó allí a 151 kilómetros camino para llegar allí, a Cesarea de Filipos, donde había allí un agujero que la gente tenía miedo de ese pozo. Decía que ese pozo era el acceso al Hades. El Hades viene a ser la antesala antes de pasar al infierno, y es un lugar como de espera. Entonces, él quería allí identificarse con sus 12, era como que quería sacar su credencial y demostrarle realmente quién era, y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Algunos los comparaban con un profeta, y cuando les pregunta, ¿y para ustedes quién soy? Y de repente aparece Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso te lo reveló el Espíritu Santo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso vino directamente del trono de la gracia. Pero no pasaron 5 minutos cuando Jesús dijo, es necesario que yo descienda al Hades, es necesario que yo muera, y es necesario que yo resucite. Para dejar el acceso abierto, necesito traer cautiva la cautividad. Estaba revelando misterios profundos de su ministerio de ultratumba, demasiado profundo para que Pedro pudiera entenderlo y ahí separarlo aparte y quererle reconvenir y decirle, no, mira, no te conviene que mueras. Y ahí ya lo estaba usando el diablo. Si bien no estaba endemoniado, estaba así influenciado. Es decir, que 5 minutos antes lo usó el Espíritu Santo, 5 minutos después aparentemente, en la misma conversación, lo usó el enemigo. ¿Por qué? Porque no ponía la mira en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, sino en lo terrenal, en la preservación de la vida terrenal, en el sentido de sobrevivencia, sin entender la profundidad de las palabras espirituales de Jesús. Se chocaba Jesús con la mente humana. Lo absurdo era quererle decir que no le convenía. Lo absurdo
era no estar entendiendo la profundidad. Él estaba diciendo, tengo que venir de ahí, voy a traer salvación, voy a traer libertad a los cautivos. Y la muerte lo quiso retener y no pudo. Ahora, cuando uno mira este pasaje bíblico, nos vemos cómo estaba Jesús tratando con los 12, con sus discípulos. Fíjese, primero habló con uno, después habló con 3, ahora está hablando con 12, ahora vamos a pasar donde él estuvo hablando con 70. Y esto está en Lucas capítulo 10, donde salen los 70 a evangelizar, y él les hablaba de la importancia de la salvación, era lo primordial, y él lo que quería dejar establecido sobre la vida espiritual y ministerial de esos 70 evangelizadores, era que toda alma necesita ser salva. Sin Cristo hay perdición. Eso está en la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna, pero no en una religión, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la idea era que ellos se gozaran de que estaban llevando un mensaje de salvación. ¿Y cuál fue el absurdo humano con el cual él tuvo que tratar y ministrar cuando regresaron del evangelismo? El absurdo humano era que ellos se gozaban por el ministerio y no por la salvación de las almas. Ellos se gozaban porque los demonios se sujetaban. En el nombre de Jesús reprendían demonios, se sujetaban y eran libres los cautivos. Y por eso se asombraban, y él dijo, no se gocen por eso, no se gocen, gócense de que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida, gócense de que van a ser salvos, gócense de que salvaron gente. Es decir, la mentalidad de Dios era arrastrarlos hacia la eternidad, y la mentalidad del hombre estaba viviendo lo cotidiano. Acá es el forcejeo de siempre de la mentalidad de Dios con la mentalidad del hombre. Poco profundo todo esto. Ahora acá nos encontramos que está hablando con una multitud, que tiene un mensaje directamente a una multitud, pero un mensaje que viene con una connotación muy, muy especial. Porque el mensaje de Jesús acá es que su carne y su sangre tenía que ser comida. En verdad, lo que Jesús estaba diciendo hacía alusión a su sacrificio en la cruz, que se tendría que aceptar, y utiliza el verbo comer, porque al ser el Cordero de Dios, en la Pascua se comía y había que comerlo todo. Y era una alusión que él hacía. Pero en la mente literalista del judío esto le sonaba como un canibalismo, como una aberración. Es decir, a pesar de que le dio de comer a 5.000 personas, resucitó muertos, sanó enfermos, libertó cautivos, al escucharle esto, mucha gente se le abrió. El absurdo humano fue interpretarlo esto de una manera literal. Este fue el error. Seguramente que sí. Creo que si alguno de nosotros estuviese allí en ese momento, para que no se vaya tanta cantidad de gente, le hubiésemos dicho, no se vayan. Él se refiere a otra cosa, no se refiere a que tenemos que comer su cuerpo literal. Pero Jesús no lo quiso así. Jesús quería que aunque no le entendiesen, que igual le dijesen amén. Porque así es Dios. No importa si entendés o si no entendés, pero lo que sale de la boca de Dios se le dice amén. A tal punto que cuando los discípulos le dicen, pero es dura tu palabra. Si ni siquiera comen cerdo, ¿te imaginas lo que va a ser comer carne humana? Y en vez de Jesús aclararle y decirle, no, pero yo no me refería a eso. Dice, si quieren ir ustedes también. Y ahí es cuando cae la reflexión, ahí cuando se presenta otra vez el Espíritu Santo sobre algún sabio por ahí que dijo, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero ahí vemos otra vez el forcejeo que tiene Dios para conectarse con la mente humana, para que pueda ser entendido un mensaje espiritual, un mensaje de vida en una mente tan limitada
para comprender las cosas que son celestiales. Hay muchas cosas que hoy para nosotros se nos hacen más fáciles. Pasó el tiempo, comprendemos la Biblia, pero en aquel momento también a algunas personas se les complicaba. Como también pasa hoy, personas que no entienden, pero vemos cómo Dios está siempre tratando de que la gente pueda tener entendimiento de los propósitos que Él tiene. Y aquí tenemos que reflexionar y uno preguntarse, después de ver las experiencias que Dios ha tenido, cómo ha usado profetas para hablarle a diferentes personas, y uno poder tener esa cuotita, ese margen de humildad para decir, identifico cómo Dios se comunica conmigo. En verdad, primeramente, tengo comunicación. Yo siento que Él me habla, que Él me dice por acá no pases, y ay, menos mal que no pasé, era de Dios que no pasara porque mira, me iba a ir mal. Entonces Dios me estaba avisando. Identifico que Dios me habla realmente, porque es la gran diferencia que hay entre religión y relación. En la relación hay una comunicación. Dios es real, Dios es genuino. Él se da a conocer y Él tiene actitud paternal. Ahora otra, percibo a Dios direccionándome. Vamos a ser sinceros. Lo percibo. Yo puedo estar abrazado de una religión, incluyendo la evangélica. Pero estaré abrazado del cuello de Dios, del cuello espiritual de Dios. Yo siento como Él está rodeándome. Y a veces la voz es audible, a veces es un sueño, a veces una palabra profética, a veces una palabra que salta de la Biblia, se me pega en el pecho, una palabra rema, pero siento. Es para uno preguntarse, para uno saber si está en un buen canal acá. Tengo verdadera comunión con Él, la genuina, la auténtica. Lo que yo sé que Él está allí, aun cuando me hace silencios. Yo sé que detrás de esos silencios que Él me hace tiene enseñanzas y cosas para explicarme. Y lo estoy viviendo todo eso. Él me comparte sus secretos, como dice allí el texto de Jeremías 23:18. Su secreto no es algo que se le dice a todo el mundo, algo que sea privado para mí. Me comparte porque está en la palabra de Dios todo esto. Y aquí hay una clave, ¿no? Que uno debe preguntarse. Yo reservo mi tiempo para escucharlo. Hago tiempo para todo, pero tengo mi tiempo para cerrar a veces, no sé, una computadora, un celular y abrir una Biblia y abrir el corazón y dejarme ese tiempo, ese espacio donde Dios puede sacar cosas de mi corazón y poner cosas en mi corazón. Es una reflexión no para acusarnos, sino para decirnos, ¿no será que Dios quizás quiere hablarme y yo no le estoy dando ese espacio que necesita para Él conectarse conmigo? En estos tiempos la mentalidad de Dios sigue siendo la misma. Quiere tener esa comunión que tuvo en el huerto del Edén con Adán y Eva. Cuando David andaba en muy malos pasos y evidentemente se ve que no tenía espacio para hablarle directamente al corazón. Como era habitual, era un profeta de Dios, era un salmista y de repente en esos estados que él vivió levantó un profeta, se le presentó un profeta para hablarle y corregirle algo y redireccionarlo a lo correcto. David con Natán, como Pablo con el macedonio, cuando Pablo estaba de una ciudad en otra y el Espíritu Santo le direccionaba y decía, acá no, aquí no prediques, es decir, que no era el momento. En el regreso pasó por allí y predicó, pero en ese momento no. Y de visión, en visión, de noche, él orando, siempre trae la comunión. Él pregunta a Dios y Dios le dice que le mostró un macedonio diciendo, ven y predícanos. Ahí entendió que Dios lo estaba enviándole para ese lugar. Saúl tuvo un tremendo profeta como Samuel para direccionar su vida. Lamentablemente él no siguió los pasos de esa teocracia que se vivía en aquel momento a través de la vida de Samuel. No siguió los pasos y entonces le fue mal, tuvo un mal final.
pero también Dios se basaba así en un tremendo profeta de Dios realmente, porque cuando hablamos de profeta no identifica todo lo que se conoce hoy, el profeta de Dios realmente, que también hay en estos tiempos, ¿sí? Pero un profeta de Dios que trae realmente, genuinamente el mensaje de Dios. Así que de una manera u otra siempre Dios está queriendo direccionar a sus hijos. En el momento que Dios me estaba dando esto para compartir, pasó muy fuerte sobre mi corazón ese texto donde habla que Él nos anhela celosamente, ese anhelo celoso de Dios que realmente quiere estar con nosotros, quiere fluir en amor, quiere fluir en comunicación. Y uno no puede evitar de preguntarse si Dios necesita una estrategia para comunicarse. Si Dios dice, ¿cómo hago para hablarle a este? ¿Cómo hago para hablarle? Porque no me busca, nunca abre una Biblia. Y cuando la abre, la lee así nomás, no profundiza, no hace una oración, no me pregunta, no se queda quietito ahí esperando que yo le hable, que yo le ponga cosas en el corazón. No percibe, está siempre dándole prioridad a otras cosas más importantes. Y uno se puede a veces imaginar a Dios compitiendo con algo o con alguien que le roba la atención de su hijo. A veces hay una persona que le consume todo el tiempo, que para esa persona sí tiene disponibilidad, tiene tiempo, tiene prestación de oídos, y para Dios no. O algo como quizás el internet. Hay gente que tiene tiempo para estar metido todo el tiempo dentro de un celular y no tiene tiempo para Dios. Por eso yo decía, hay un momento como para decir, Señor, no tenés que competir ni con la televisión, ni con la computadora, ni con el celular, ni con este Isaac que tengo, o esta novia o novio, o lo que fuera, porque yo tengo reservado mi tiempo para estar contigo, porque yo reconozco, Dios, que hay un anhelo celoso en tu corazón de querer estar conmigo. Qué bueno que podamos comprender eso, ¿no? Y qué privilegio que nos da. A mí me llena de gratitud poder entender de que Dios anhela celosamente estar conmigo y que cualquiera que está escuchando esto puede gozarse, porque quizás cuando otros no, a otros no les caes bien, o te rechazaron, o te abandonaron, o demás, y encontrarte con alguien que dice, anhelo celosamente estar contigo. Inclusive hay personas que están acostumbradas a que no le prestan atención, están acostumbradas a que no son escuchadas, están acostumbradas a los desprecios, y de repente encontrarse ahí arriba con un Dios poderoso en los cielos que intenta hablarnos, intenta comunicarse, y uno dice, uy, me toca acostumbrar a eso porque desde chiquito he tenido desprecios y hoy me cuesta disfrutar esa paternidad tuya, Señor. Entonces, qué bueno que podamos disfrutar esto que Dios nos dice, que nos anhela celosamente. Y acá es donde nosotros podemos entender cómo es Padre. Cómo es Padre, y como siempre termina con un mensaje de amor, con un anhelo de estar con nosotros, como diciendo, te extraño. Más allá de que en nuestro fuero interior algunos sientan esa sensación de ser ignorados, o quizás de no contar con nadie, pero que Dios siga ahí insistiendo en fluir en comunicación, en trato, en relación, en revelación para nuestras vidas. Y no deja de ser un gran gozo. Y volviendo al tema principal, es importante conocer su voz. Es importante dejarse pastorear por Dios. Es importante beber el agua que Él da y comer el pasto que Él nos sirve. El pasto es su palabra, el agua es su espíritu. Y es importante disfrutarlo todo esto. Y quizás para alguna persona que sea nuevita y no está entendiendo mucho, yo simplemente le quiero invitar a relacionarse con Jesús.
Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dio su vida en una cruz por todos aquellos que quieran ser ovejas. Y sus ovejas conocen su voz. Así que yo les invito a que comiencen en esa, yo le llamo aventura. Para mí es como una aventura, una buena dicha, una buena aventura de experimentar, disfrutar la presencia de Dios, su voz, y al mismo tiempo también oposiciones y cosas espirituales que uno percibe, que a veces tiene que estar forcejeando, y no deja de ser parte de la aventura, de esos vértigos que a uno a veces tiene que vivir en este camino tan precioso que es el de servir a Dios. Así que hasta aquí este material, y si este material deja en tu corazón el deseo, las ganas de poder escucharlo, volverlo a revisar, y vas a encontrar allí que Dios te va a elegir una manera para hablar directamente a tu corazón, aún estando en algún tipo de dificultad o de desierto, porque aún dice la palabra de Dios también así: la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. La idea siempre va a ser hablarte y tener comunicación contigo.